Eh, Espera, Marc, es, deja que ya está la transmisión y te aviso. ok, vale. No veo tu pantalla. Todavía no comparto. Entonces, voy a compartir. Sí se ve la Sí, ya presentación. se ve, ya nada más, ajá, ya nada más ponen en pantalla completa, por favor. Ok, bueno. Eh, mm, ay. Listo. Entonces, bueno. Ajá, sí, creo que, ajá, ya está. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al octavo seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Saúl Recendis, que nos va a presentar la charla titulada Una introducción a la tecnología cuántica. Eh, Adelante, Saúl, cuando quieras empezar. Ok, bueno. Antes que nada agradezco que me hayan invitado aquí al seminario. Yo soy estudiante de maestría del posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM. Y bueno, este tema es muy importante porque aparentemente pues está un tanto alejado de nuestra vida común, pero en la realidad cada vez nos vamos acercando con respecto a este tipo de fenómenos. Entonces yo creo que es muy importante ya poder compartir con todos esto de lo que conocemos como la topología cuántica, ¿no? Pero antes de que empiece a hablar de esto, que es la topología cuántica, voy a hablar y ahondar con respecto a los conceptos de topología. Entonces vamos a tener un curso breve, intensivo de lo que es la topología y espero que si tienen alguna duda, pues al final de la presentación me puedan plantear esas dudas para que de esta manera podamos discutir un poquito más al final y que me vaya pues lo más rápido posible, ¿no? Entonces, en esta presentación, como lo había mencionado, pues voy a abordar primero lo que es la topología y voy a hablar primero de lo que es la topología general. Después hablaré un poquito de invariantes topológicos, topología algebraica, topología diferencial y después hablar un poquito de lo que es la geometría diferencial. Una vez terminando este contexto matemático, voy a empezar a hablar de lo que es la topología dentro de la física y cómo es que la topología se relaciona en la cuántica. Entonces, lo primero y que vamos a hablar es topología general. ¿Qué es la topología? Bueno, la topología es una rama de las matemáticas que está enfocada únicamente a estudiar el lugar. Y para que nosotros podamos definir la topología, pues necesitamos de una colección de conjuntos. Para ello nosotros necesitamos un espacio y a partir de este espacio nosotros pedimos que sea no vacío para que no sea trivializar esta situación y entonces agarramos una colección de subconjuntos del espacio y tiene que cumplir tres axiomas, ¿no? Y estos tres axiomas, que son los que estoy aquí señalando, que el espacio completo y el vacío están en esta colección, que en esta colección sea cerrada bajo intersecciones y que también que sea cerrada bajo unión arbitraria. Estos axiomas definen lo que es una topología. A la colección de conjuntos tau le vamos a llamar la topología si es que cumple estas tres propiedades y a partir de esta definición nosotros vamos a poder hablar de que los elementos que viven dentro de la topología se conocen como los elementos abiertos. A partir de esta definición, nosotros podemos hablar de espacios, ¿no?, topológicos. En un caso particular de espacios topológicos son los espacios métricos, y los espacios métricos para nosotros son muy comunes, ya que son funciones que nos miden distancia entre puntos. Y esta función que nos mide distancia entre puntos tiene que cumplir tres propiedades. Tiene que ser positiva definida, tiene que ser simétrica y tiene que cumplir la desigualdad del triángulo. También podemos definir topologías para espacios pseudométricos y lo único que tenemos que relajar en estos
estas propiedades que le estamos exigiendo es que pues no le pedimos que sea positiva definida, simplemente que la distancia de un punto sobre sí mismo sea igual a cero. A partir de esta definición de métrica o pseudométrica, nosotros podemos definir la topología como el espacio de todos los conjuntos tales que nosotros a estos conjuntos les podemos meter una bolita. Y la definición de lo que es una bola es la que aparece aquí en esta parte hasta el final, que es todos los conjuntos tales que nosotros de alguna manera podemos definir como una esfera o un intervalo o una hiperesfera, según sea el caso del espacio en donde estemos trabajando. Entonces, a partir de estas definiciones, nosotros podemos definir métricas para el espacio euclidiano, ¿no? Y nosotros conocemos bien la distancia pitagórica, ¿no? Y a partir de esta distancia pitagórica nosotros podemos definir una topología, un espacio que tenga estos abiertos que anteriormente había definido, pero no solamente para espacios euclidianos, también nosotros podemos definir estas métricas para funciones. Las funciones resulta que pues nosotros podemos definir las integrales de estas funciones y cumplen estas propiedades de métrica y por tanto también le podemos definir una topología. Y no solamente eso, también podemos hablar de palabras. Las palabras que nosotros podemos estar usando en este momento también le podemos definir una métrica y a su vez una topología. Y esta métrica que yo pongo aquí de Levenshtein, que no soy muy explícito, pero esta métrica es muy útil en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la inteligencia artificial también tiene topología pues en toda esta área, ¿no? A partir de la topología en general, nosotros podemos definir conjuntos cerrados, que son propiedades topológicas de los espacios, conjuntos acotados, conjunto conexo, puntos de acumulación, cerraduras de conjuntos, ¿no? Un conjunto cerrado se define simplemente como aquel conjunto cuyo complemento está en la topología. Es como el alter ego del conjunto abierto, ¿no? Los conjuntos acotados son aquellos conjuntos que puedo encerrar en una bola, ¿no? Los conjuntos conexos, aquí tengo una definición súper abstracta que, bueno, resulta que uno puede hablar de espacios que pueden ser tanto abiertos como cerrados. Entonces, los espacios que solamente tienen dos elementos que sean abiertos y cerrados, los vamos a llamar conexos. Y los que no cumplen esto, que tengan más de un elemento, van a ser no conexos, o inconexos en este caso. Entonces, esta definición es muy abstracta, pero sí coincide con lo que nosotros tenemos intuitivo de la conexidad, ¿no? También hablamos de puntos de acumulación y los puntos de acumulación son aquellos puntos que cuando nosotros vamos encerrando a ese punto alrededor de una bola e ignoramos ese punto, pues resulta que nosotros tenemos que siempre vamos a intersectar al conjunto. Eso es un punto de acumulación y la cerradura en conjunto resulta que es cuando al conjunto le unimos todos los puntos de acumulación, ¿no? También hablamos de lo que se conoce como la frontera de un conjunto. La frontera de conjunto es aquellos puntos que intersectan tanto el conjunto mismo como su complemento. Nosotros también podemos hablar de lo que es el conjunto compacto y los conjuntos compactos, aquí tengo una definición muy compleja, que es de hecho la definición muy general, pero para los espacios euclidianos la definición se puede entender como espacios que sean cerrados y acotados. Y esto se debe al teorema de Heine-Borel. Hay muchos espacios que no cumplen estas propiedades y de que sean cerrados o acotados, que sea suficiente para que sea compacto, y la compacidad tiene que ver que a nuestro espacio lo que hacemos es llenarlo de conjuntos abiertos y lo que cubrimos completamente y lo que hacemos es escoger una subcubierta, es decir, unos cuantos conjuntos tales que siguen cubriendo el espacio. Entonces, esto es lo que se conoce como una subcubierta finita, y cuando nosotros tenemos una subcubierta finita que aún sigue cubriendo el espacio, pues nosotros ahí vamos a decir que es compacto. También nosotros tenemos los espacios paracompactos, y los espacios paracompactos son aquellos espacios que puntualmente son compactos, no es una propiedad global.
También hay otros espacios que se conocen como Lindelof, y los espacios Lindelof son aquellos espacios en donde en vez de poder sacar una cubierta finita, pues a lo más va a ser numerable. ¿Qué quiere decir esto numerable? Que a lo más va a tener una cardinalidad, los números naturales. Los conjuntos densos también es una propiedad que tienen algunos espacios topológicos, y pues un conjunto denso es aquel cuya clausura es igual al espacio mismo, al espacio al que está contenido. Y nosotros hablamos también de conjuntos separables si un espacio es denso en otro y su cardinalidad es a lo más los números naturales. También hay otros objetos que se llaman bases topológicas, y las bases topológicas son aquellos subcolecciones de la topología, tal que cuando nosotros unimos todos esta subcolección, generamos todo el espacio, y además cuando interceptamos dos elementos de aquí, pues resulta que siempre lo vamos a poder encontrar contenido dentro de esta subcolección. Entonces así se define una base, y cuando nosotros tenemos que un espacio tiene una base que es a lo más numerable, entonces nosotros definimos así espacios segundo numerables. Todas estas propiedades que les mencioné, que son muchísimas, son propiedades topológicas y que muchas veces, muchas de ellas de hecho, se conservan bajo funciones continuas, ¿no? Entonces, dentro de la topología general hay una definición muy general de lo que es la continuidad, y pues la continuidad es definir una función que va de espacios entre espacios topológicos, y lo que hace es agarrar un abierto del contradominio, ves la imagen inversa y tiene que caer dentro de un elemento que pertenece a tu topología. Entonces así se define la topología general la continuidad, que en nosotros es la definición que nosotros conocemos de épsilons y deltas de la continuidad coincide con esto, ¿no? Y de hecho esta es una generalización de esos conceptos de épsilons y deltas. Luego, cuando nosotros hablamos de que las funciones continuas son biyectivas y su inversa es también continua, nosotros hablamos de homomorfismos. Y los homomorfismos dentro de la topología es de las cosas más importantes, porque nosotros ya podemos hablar de que nosotros podemos deformar sin romper las cosas y transformar cosas como que son las donas a las tazas de café. Todo esto tiene que ver con los homomorfismos, y esta es la definición que nos permite hablar de este tipo de transformaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un homomorfismo entre espacios topológicos, decimos que las topologías son iguales, que de alguna manera cada uno de los elementos abiertos que dependen, que están en estas colecciones, son prácticamente la misma, ¿no? Una vez que ya nosotros hablamos de la topología general, nosotros podemos abordar un área que se conoce como la topología algebraica, y dentro de la topología algebraica están los grupos de homología y los grupos de homotopía. Para desarrollar la teoría de los grupos de homología, nosotros necesitamos de los espacios simplejos. Y bueno, ¿qué es un simplejo? Pues básicamente un simplejo es un objeto que está conformado por aristas, caras, puntos, ¿no? Entonces, nosotros básicamente intuitivamente tenemos estos conceptos de lo que es un simplejo. Entonces, un simplejo pues está constituido con conceptos de este estilo, y entonces pueden ser puntos, aristas, caras, y así sucesivamente conforme nosotros vayamos aumentando, ¿no? La dimensión. Entonces podemos tener un 3 simplejo, un 4 simplejo. Y a partir de estos simplejos, nosotros construimos una colección que se llaman complejos simpliciales. Y los complejos simpliciales pues van a satisfacer que la intersección de dos simplejos puede dar un vacío o un simplejo mismo. Y otra propiedad que tiene que cumplir estos complejos simpliciales tiene que ser que cuando nosotros obtenemos un simplejo de otro simplejo, pues ese cachito de simplejo que le extraímos también tiene que pertenecer a este cole.
a esta colección, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de un tetaedro que tiene una sola cara, y pues resulta que ese tetaedro es un simplejo. Aquí tenemos un ejemplo también de dos simplejos, pero uno puede dar lugar a un complejo simplicial y otro no, porque aquí en esta intersección de esta arista con esta arista, pues resulta que sale un punto que no es ninguno de estos puntos de los que inicialmente estaban en el complejo simplicial, ¿no? Aquí tenemos otro complejo simplicial que en su unión completa es un simplejo completo, y entonces este complejo resulta que tiene la misma estructura topológica que el plano proyectivo. Entonces, nosotros podemos definir una estructura de grupo dentro de los simplejos, y al momento de definir esta estructura de grupo, pues nosotros le podemos también definir lo que es la frontera. La frontera que habíamos definido hace unos minutos, esa misma es el operador derivado. Entonces lo que hace el operador derivado es transformar un simplejo, un n simplejo, a un simplejo n-1, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una cara y lo que hacemos es transformarlo mediante el operador derivado, sacando su frontera, pues obtenemos unas aristas, ¿no? Un ciclo podría ser, ¿no? De aristas. Entonces, en el contexto de la topología en donde, nosotros nos encontramos trabajando, es la unión de todo este complejo simplicial, y esta E, que es la unión de todo este complejo simplicial, tiene la topología relativa, y la relativa al espacio euclidiano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra topología usual en nuestro espacio euclidiano, y lo que hacemos es bajar la topología a este espacio mediante la intersección de los abiertos con el espacio E. Es lo que se conoce como una traza, ¿no? Y una vez que ya nosotros tenemos toda esta estructura topológica, podemos definir una estructura algebraica a partir de las cadenas. Las cadenas son simplejos que nosotros podemos sumar o restar si nosotros, pues, de alguna manera definimos como segmentos dirigidos, ¿no? A partir de esto nosotros podemos definir el espacio cíclico, y el espacio cíclico es aquel que cuando nosotros le aplicamos el operador derivado o le sacamos la frontera, en este contexto que ya le estamos dando pues una estructura algebraica, pues resulta que tiene que dar igual a 0. Entonces ese es el espacio cíclico. El espacio de las fronteras son aquellas cadenas que vienen de una cadena más grande, ¿no? Entonces, de una cadena más grande, y que resulta que son su frontera. Es decir, por ejemplo, nosotros agarramos una arista, son unas aristas, y estos vienen de un complejo, un símplice más grande, que es justamente la cara completa, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de los espacios de fronteras, y nosotros podemos definir dentro de esta estructura de grupo un espacio cociente, y el espacio cociente de estos dos grupos resulta que es el espacio de homologías, ¿no? Y el espacio de homología, dependiendo el tipo de estructura algebraica, ya sea que conmute, que tenga diferentes elementos que generen toda este grupo, pues resulta que este espacio cociente nos va a dar información topológica, ¿no? Entonces nosotros solamente hablamos de los simplejos, pero lo podemos generalizar para todos los espacios topológicos, y por tanto, por el momento podemos pensar de que estos grupos de homología se pueden definir para aquellos espacios topológicos que son homeomorfos a un complejo simplicial, ¿no? Entonces, todos los espacios topológicos que sean homeomorfos a un complejo simplicial, pues resulta que le podemos definir su espacio de homología. Dentro de la topología algebraica también podemos definir lo que se conoce como los grupos de homotopía. Y los grupos de homotopía, uno de manera sencilla lo puede pensar como lazos, ¿no? Son lazos o circuitos que empiezan en un punto y terminan en un punto, y estos circuitos le podemos definir una relación de equivalencia, siempre y cuando uno puede deformar de manera continua un lazo a otro lazo, ¿no?
Entonces, cuando nosotros podemos hacer eso, decimos que los lazos son homotópicos. Entonces, a partir de esta relación de equivalencia, nosotros podemos definir los grupos de, bueno, podemos definir primero las clases de homotopía, y una vez que nosotros definimos una operación de concatenación, y la operación de concatenación significa intuitivamente como amarrar los lazos, de tal forma que al momento de amarrarlo, pues, se inicia en el mismo punto y termina en el mismo punto. Y entonces, ya que tenemos esta estructura de grupo dotada por la operación concatenación, nosotros ahora sí podemos hablar de que este grupo que estamos definiendo, que es el grupo de homotopía, para lazos es el grupo fundamental. Nosotros lo podemos generalizar para lazos de orden mayor, y entonces estos grupos en realidad son puntores. Los puntores lo que hacen es relacionarte propiedades topológicas con propiedades, bueno, en este contexto, con propiedades algebraicas. Entonces, los puntores lo que hacen es que, bueno, yo tengo axiomas de aquí en el álgebra, yo demuestro cosas aquí en el álgebra y me da propiedades topológicas. Entonces, la ventaja de un puntor es que no tengo la necesidad de saber topología, yo solamente necesito saber álgebra, y con el álgebra que yo conozco, utilizando un puntor, puedo sacar conclusiones topológicas sin la necesidad de saber absolutamente, bueno, por lo menos lo elemental de la topología, ¿no? Entonces yo puedo sacar muchas conclusiones utilizando los puntores. Los grupos de homología también funcionan como puntores, y estos puntores nos van a empezar a dar información topológica desde, digamos, de un contexto más arriba. En la topología general también hay clasificación de los espacios de acuerdo a la forma en cómo se separan, ¿no? Tenemos los espacios T0, T1, T2, T3, T3 y medio, T4. A nosotros en la física nos interesan únicamente los espacios T2, que se conocen como los espacios Hausdorff. Y los espacios Hausdorff tienen la propiedad de que pueden separar puntos. Es decir, estoy en un espacio topológico Hausdorff, quiere decir que dado cualquiera dos puntos, estos dos puntos los puedo separar por dos abiertos que son completamente disjuntos, es decir, los abiertos no se intersectan, y en cada abierto hay un punto. Entonces, además de que pedimos que sean Hausdorff, también le pedimos que sea localmente euclidiano nuestro espacio. Esto quiere decir que cuando nosotros agarramos una bolita de un punto, resulta que hay una función que nos manda a un espacio Rn y que es un homeomorfismo. Además, vamos a pedir que los espacios sean segundo numerables, es decir, que sus bases sean a lo más numerables. Y le vamos a pedir también que tenga una estructura diferencial. Quiere decir que esas funciones que son homeomorfas, también les vamos a pedir que sean diferenciables, siempre y cuando, bueno, lo que agarramos dos abiertos que se intersecten, y entonces lo que hacemos es una composición que va de el espacio euclidiano al abierto, y más que nada en la intersección, y nos vamos a otra, agarramos otra función de otro abierto, y nos vamos otra vez al espacio euclidiano, y entonces esa composición es la que le vamos a pedir que sea diferenciable y que sean invertibles, claro. Entonces, estas son las cosas que le estamos pidiendo cuando le decimos que queremos que que tenga estructura diferenciable, ¿no? Que tengan sus cartas coordenadas, que todos los abiertos generen al espacio, y que en la intersección siempre podamos definir funciones diferenciales, y la diferenciabilidad en el sentido usual del cálculo vectorial, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definimos este tipo de espacios, estamos definiendo en realidad lo que se conocen como las variedades diferenciales, ¿no? Entonces hablamos ya un contexto de lo que es la topología diferencial. Ya trabajamos con objetos muy específicos, y en estos objetos muy específicos ya se les puede hablar de espacios tangentes, y estos espacios tangentes tienen sus vectores, y los espacios tangentes son aquellos que en un punto de toda la variedad
nosotros de alguna manera podemos definir un espacio que se parece mucho al euclidiano, de hecho es isomorfo al euclidiano, y bueno, uno lo puede pensar con que solamente toca un punto al espacio, ¿no? Entonces, cada elemento del espacio vectorial, de este espacio tangente, tiene sus vectores, cumple los axiomas de un espacio vectorial, y como estamos trabajando en un espacio vectorial, nosotros podemos definir el dual, ¿no? Y los duales son funciones que comen vectores y te dan un número real. Y de alguna manera nosotros podemos pensar que nos está dando estas formas diferenciales una medida con signo, ¿no? Entonces nos está midiendo, las unas formas nos están midiendo como unas longitudes, ¿no? A partir de esto nosotros podemos definir lo que son los tensores, y los tensores pues son estructuras que primero definimos lo que se conoce como el producto tensorial, y a partir de este producto tensorial, que es en realidad pues una forma multilineal, es decir, cada una de las entradas que se come este objeto pues es lineal, en el sentido del álgebra lineal, y a partir de eso nosotros podemos definir desde un punto de vista matemático los tensores. A partir de esto se puede generalizar y hablar de lo que son los campos vectoriales, campos vectoriales de formas diferenciales y campos tensoriales. Entonces, todos estos objetos se definen de tal forma que en cada punto de la variedad nos va a estar dando un vector o una unoforma o un tensor, ¿no? Entonces, estos objetos pueden modelar, por ejemplo, campos eléctricos, pueden modelar también medidas de área, ¿no? O medidas de volumen, también pueden modelar deformaciones sobre un sólido, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos objetos. Y en las variedades diferenciales se pueden definir perfectamente y son muy importantes y útiles en la teoría de matemática y también en las teorías físicas. También se puede hablar de lo que se conoce como las derivadas de Lie. Y bueno, lo que pasa es que los espacios tangentes tienen vectores, y estos vectores dentro de las variedades diferenciales, pues estos vectores se comen funciones y te dan números reales. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas de Lie, del sentido más sencillo de hablarlo, es que nosotros hacemos composición de estos vectores, que en realidad son como operadores, y entonces al momento de hacer las composiciones de manera invertida, es decir, su conmutador, pues resulta que también nos va a dar otro vector, y este vector pues va a resultar que va a ser la derivada de Lie. Y a partir de la derivada de Lie uno puede definir la identidad de Jacobi, y pues la identidad de Jacobi es muy importante porque es una de las propiedades que se le pide para definir un álgebra de Lie. Luego hablamos de lo que se puede hablar dentro de las variedades diferenciales, pues las funciones diferenciables, pero de entre variedades. Y entonces una función es diferenciable si es diferenciable este objeto en el sentido real, ¿no? Entonces, a partir de esto nosotros podemos definir difiomorfismos, ¿no? Y los difiomorfismos son funciones que son diferenciables, que son biyectivas y que su inversa también es diferenciable. Y los difiomorfismos son súper importantes porque nos permite incluso poder encajar espacios completamente abstractos en cosas que nosotros conocemos y por tanto trabajar más general. Nosotros aquí tenemos los grupos de Lie, ¿no? Aquí los grupos de Lie en las variedades diferenciales son importantes porque normalmente están relacionadas con las cosas que se conservan, ¿no? Normalmente, no siempre, pero normalmente nosotros hablamos de grupos de Lie, para nosotros nos importa como físicos porque están relacionados con objetos cantidades que se conservan. Entonces, un grupo de Lie pues es una variedad diferencial que tiene una estructura algebraica de grupo. Y ya que nosotros tenemos toda esta estructura, nosotros podemos definir una álgebra de Lie, y las álgebras de Lie es una operación, son espacios en donde definimos una operación binaria
Y esta operación binaria es bilineal, cumple la identidad de Jacobi y además el corchete de Lie sobre un objeto sobre sí mismo siempre da igual a 0. Dentro de este contexto de la topología diferencial, nosotros inicialmente habíamos hablado de las formas diferenciales. Nosotros podemos generalizar esto a n formas diferenciales mediante un producto que se conoce producto wedge. Al momento de hacer este producto, las n formas diferenciales lo podemos entender como medidas con signo, ¿no? O sea, son objetos matemáticos que nos permite dar la medida, como por ejemplo distancia, área, volumen, hipervolumen, y todo esto con una cierta orientación, ¿no? Y sobre las n formas diferenciales o las r formas diferenciales, nosotros podemos definir la derivada exterior. Y a partir de la derivada exterior, nosotros podemos definir un grupo de cociclos, y los cociclos son aquellas formas diferenciales tales que al momento de aplicarle la derivada exterior resultan que son igual a 0, y el grupo de cofronteras pues resulta que son aquellas formas diferenciales que vienen de una forma diferencial de arriba, pero que le aplicaste el operador diferencial y resultó que es el que tenías originalmente. De alguna manera, esta es una definición un tanto intuitiva, y con estas propiedades de las formas diferenciales nosotros también podemos definir la integrabilidad de las formas diferenciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la integrabilidad dentro de las formas diferenciales, nosotros podemos generalizar el gran teorema fundamental del cálculo mediante el teorema de Stokes. Y lo que nos dice el teorema de Stokes es que si tú integras una forma diferencial que tiene de alguna manera primitiva, pues de alguna manera nosotros podemos relacionarlo el conjunto con su frontera, y nosotros podemos aplicar una forma más sencilla cómo evaluar esta integral, ¿no? Si no fui claro en alguna parte, les pido de favor que me hagan alguna pregunta al final. Yo con todas yo les puedo contestar cualquier duda. Si no quedó claro, ustedes no se preocupen, voy un poquito rápido. Esto ya a partir de los cociclos y las confronteras, nosotros podemos definir un espacio cociente que se conoce como el grupo de cohomología. Y bueno, los grupos de cohomología resulta que son los espacios duales de los grupos de homología que inicialmente habíamos trabajado, ¿no? Entonces, los espacios simplejos que eran homomorfos o un espacio topológico totalmente abstracto y que definían grupos de homología, pues resulta que son espacios duales de estos grupos de cohomología. Y esto se conoce como el teorema de Ram, ¿no? Es tener esta dualidad de estos espacios. Y gracias a la definición de este producto interno, mediante la integral de formas diferenciales, nosotros podemos dar la definición, demostrar que son duales estos dos espacios. Entonces, prácticamente estamos hablando de un isomorfismo entre estos dos espacios, y nosotros ya no necesitamos de hacer los cálculos fuertes en topología abstracta, sino que nosotros ya simplemente tenemos que ver la álgebra de las formas diferenciales para poder calcular propiedades topológicas. A partir de estos grupos de homología, nosotros podemos definir la dimensión de los grupos de homología de manera muy similar a lo que los definimos con espacios vectoriales. Y la dimensión de los grupos de homología nos va a dar los números de Betti. Estos números de Betti, al igual que los grupos de homología, son invariantes topológicos, y a partir de estos números de Betti nosotros podemos definir la característica de Euler-Poincaré. Es muy importante mencionar que la definición de la característica de Euler-Poincaré no necesita de geometría diferencial ni topología diferencial. Simplemente necesita topología general
y un poco de topología algebraica, pero no necesita todos este armamento que nosotros estamos aquí exhibiendo. Entonces, esta definición es provisional más que nada porque no quería profundizar más con respecto a la característica de Euler-Poincaré, pero este número, que es un invariante topológico, es muy, muy importante dentro de lo que son los invariantes topológicos. Entonces, ya que nosotros tenemos todas estas herramientas, ahora sí nosotros podemos aplicarlo a la geometría, ¿no? Entonces, mediante el uso del producto tensorial, nosotros podemos definir el producto tensorial de dos formas diferenciales, y a partir de estas formas diferenciales definimos lo que se conoce como la métrica, y también si nosotros queremos hablar de otro tipo de objetos, pues también nosotros podemos definir la pseudométrica. A partir de la métrica nosotros podemos definir la derivada covariante, que es muy importante dentro de la relatividad general. Y la relatividad general habla de derivada covariante, que habla de cómo nosotros podemos transportar paralelamente a nuestros vectores a lo largo de una curva. Y por tanto, mediante la derivada covariante nosotros podemos hablar de geodésicas, que son muy importantes en cualquier rama de la física, ¿no? A partir de la derivada covariante también nosotros podemos definir la torsión y también el tensor de Riemann. Y pues si nosotros podemos ya manejar el tensor de Riemann, ya nosotros podemos hacer geometría, relatividad general. Nosotros podemos aplicarlo a cosas más abajo con todo este conocimiento que ya tenemos. Entonces, ya nosotros hasta este momento tenemos un armamento muy, muy grande, y lo que nos damos cuenta es que la mecánica clásica, el electromagnetismo, la termodinámica y la física estadística, pues está basada en estos objetos que nosotros conocemos como lagrangianas, ¿no? Funciones lagrangianas. Y entonces estas funciones lagrangianas están definidas sobre una variedad. Y entonces, todo el conocimiento que nosotros tenemos de la topología diferencial y la topología en sí, nosotros la estamos aplicando en los espacios fase, el espacio de posiciones y momentos, o los espacios de posiciones y velocidades, ¿no? Entonces, en la mecánica clásica, nosotros definimos un lagrangiano y definimos un corchete de Poisson, ¿no? Entonces, estas dos propiedades ya nos está definiendo toda la topología en la que estamos inmersa. Lo que pasa es que nosotros no vemos la topología, nosotros vemos la dinámica, pero no vemos la topología, y la topología está muy, muy alejada para nosotros cuando estamos trabajando en la mecánica clásica. Sin embargo, hay sistemas en donde se ve claramente la topología ahí. En electromagnetismo lo mismo, nosotros tenemos fenómenos, tenemos la dinámica, y tenemos la lagrangiana, y la lagrangiana se define a partir del tensor de Faraday, ¿no? Y a partir de todas estas herramientas nosotros podemos determinar la dinámica, pero siempre estamos trabajando en una variedad que a su vez tiene una topología ahí de fondo. La termodinámica tiene también su operador análogo a la lagrangiana, que es los potenciales como son la entropía, la entalpía, la energía de Gibbs, la energía libre de Helmholtz. Todas estas grandes potenciales también cumplen una estructura similar, ¿no? O sea, podemos definirlas una funcional parecido a la lagrangiana, que sigue un principio, en este caso para la entropía, un principio de máxima, un principio extremal que hace que la entropía se maximice. Y entonces nosotros tenemos toda esta estructura de la geometría diferencial, y claramente también la tenemos en la geometría, en la relatividad general, y también la tenemos en la mecánica cuántica. A diferencia de las teorías anteriores, la mecánica cuántica, nosotros definimos un conmutador diferente al corchete de Poisson, y a partir de que nosotros definimos el conmutador, nosotros ya le estamos cambiando completamente toda la estructura a nuestra teoría, ¿no? Entonces, la primera cuantización es simplemente pues, definir el conmutador, ¿no? El famoso
conmutador de la posición y el momento es igual a IH barra, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, tenemos todos estos principios que son muy importantes para la mecánica cuántica. Ya cuando hablamos de partículas subatómicas, quarks, empezamos a hablar de leptones, bosones, nosotros empezamos a desarrollar la teoría cuántica de campos y tenemos ahora una densidad lagrangiana. Y a esta densidad lagrangiana, para que nosotros podamos definirla bien, necesitamos hablar de conmutadores de los operadores de creación y aniquilación, ¿no? Entonces, estas teorías físicas tienen la misma estructura en el siguiente sentido, de que estamos trabajando sobre una variedad diferencial, ¿no? Y entonces esta variedad diferencial siempre tiene una topología, tiene un tau, donde nos da información, y siempre nosotros vamos a poder definir los grupos de homología, vamos a poder definir los grupos de homotopía, y entonces a partir de estos grupos, nosotros podemos empezar a clasificar las topologías dependiendo de estos invariantes, de cómo es que se comportan estos grupos de homología y de topología, ¿no? Entonces, la topología y la cuántica. Este es el punto en donde queríamos llegar, ¿no? ¿Cómo es que podemos hablar de topología cuántica? Entonces, lo que nosotros estamos buscando en la topología cuántica es invariantes topológicos que estén asociados a algún observable físico. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad que nosotros podemos observar, es decir, medir, y que sea conservada bajo transformaciones continuas o funciones continuas, entonces ese lo vamos a llamar invariante topológico. Y en la física hay muchos invariantes topológicos. Un fenómeno muy importante es el efecto Aharonov-Bohm, ¿no? El efecto Aharonov-Bohm consiste en enviar un haz de electrones a través de una doble rendija, y ustedes saben que cuando nosotros enviamos el haz de electrones a través de una doble rendija, se presenta el fenómeno de interferencia, ¿no? Si en este experimento nosotros le ponemos un solenoide en medio del camino, es decir, pues una bobina larga, y le encendemos la corriente, hacemos pasar la corriente, resulta que el patrón de interferencia se desplaza, se ve desfasado. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en el solenoide, pues ustedes sabrán que se produce un campo magnético, pero solamente en el interior del solenoide y no afuera. Sin embargo, hay un campo vectorial. Este campo vectorial es el potencial vectorial del campo magnético, y entonces nosotros, al momento de calcular la integral de línea para calcular la fase, resulta que está cuantizada, y esta fase pues es la que nosotros conocemos como la fase de Aharonov-Bohm, ¿no? Que es lo que nos permite ver un desplazamiento en esta fase, y esto es lo que nos va a dar un fenómeno de desplazamiento, ¿no? Entonces, esta fase resulta que es un invariante topológico, porque está completamente determinado por ese solenoide. Si este solenoide, en vez de que sea una columna de hilo infinita, lo hacemos un toro, una dona, resulta que la física es la misma. Lo que nosotros cambiamos es la geometría, pero no cambiamos la topología, porque la topología es la misma. Entonces, aquí se está presentando un fenómeno que es invariante ante cambios de la topología. Nosotros tenemos la fase de Berry. La fase de Berry se presenta cuando nosotros tenemos nuestro hamiltoniano, y este hamiltoniano es hecho pasar a través de un fenómeno que diga un proceso adiabático, ¿no? Entonces, un ejemplo de un sistema de este estilo es el átomo. Nosotros tenemos los electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo,
y en el núcleo nosotros tenemos protones y neutrones que están siguiendo su propia dinámica, ¿no? Pero la dinámica que están siguiendo es una dinámica muy lenta en comparación con los electrones exteriores, y por tanto, pues podemos decir que la dinámica de los neutrones y protones pues es lo suficientemente lenta como para que nosotros podamos resolver un hamiltoniano en un estado estacionario. Pero el problema es que cuando nosotros lo resolvemos en cada punto, resulta que pues la solución no es una solución y tenemos que introducir una fase que está relacionada con este proceso adiabático, y esta fase lo que genera es un fenómeno que podemos medir perfectamente y resulta que está relacionado con un campo vectorial también, y este campo vectorial pues está definido con respecto a este objeto. Las R son las variables externas, por así decirlo, que están variando lentamente. Y entonces, al momento de hacer un proceso completamente lento, hacer un proceso adiabático, nosotros estamos cambiando el sistema muy lento y por tanto tenemos que hacer una corrección. Y la fase de Berry, pues resulta que de alguna manera, al momento de hacer un proceso adiabático que es de alguna manera cíclico, estamos haciendo un recorrido y estamos trazando una curva, y resulta que esa curva se relaciona con el área que estamos cubriendo, y esta fase está relacionada con esa área que estamos cubriendo en nuestro sistema de varias variables, ¿no? Entonces, la fase de Berry es una cantidad que es un invariante topológico, ¿no? Es una cantidad que nosotros podemos entender en este contexto. También nosotros tenemos el efecto Hall cuántico. Y el efecto Hall cuántico, pues, se presenta cuando nosotros tenemos un aislante bidimensional. Normalmente estamos hablando de semiconductores, que al momento de hacerle pasar una corriente, le introducimos un campo magnético, y al momento de hacer eso, los portadores de carga positivos y negativos se empiezan a acumular en las esquinas. Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno a bajas temperaturas, pues resulta que se empieza a aparecer un fenómeno en la conductividad del sistema. Y entonces la conductividad del sistema resulta que está también cuantizado, y la cuantización de esta cantidad está relacionada con algo que se conoce como los números de Chern, ¿no? Y los números de Chern están relacionados intrínsecamente, no completamente, pero sí están muy relacionados con lo que se conoce como la característica de Euler-Poincaré. Entonces nosotros sí, también aquí en este contexto podemos definir un campo vectorial en el espacio de momentos, y nosotros podemos calcular la integral de línea, y a partir de esa integral de línea podemos calcular nuestra conductividad cuantizada en este contexto. También nosotros tenemos los vórtices cuánticos, y los vórtices cuánticos para un superfluido son fenómenos que se presentan cuando nosotros introducimos un campo magnético a un superfluido. Entonces, nosotros aquí tenemos la ecuación de Gross-Pitayevsky, y en su forma bidimensional, e ignorando una de las componentes el espinor, solamente nos estamos quedando en la componente positiva y negativa del espinor. Y entonces, cuando nosotros trabajamos en un sistema bidimensional, al momento de introducir el campo magnético, pues resulta que bajo ciertas condiciones, pues podemos generar un vórtice cuántico en un superfluido, y resulta que nosotros podemos hablar de vorticidad, y la vorticidad está relacionada con la fase del espinor, y cuando nosotros hacemos la integral de línea, también nosotros podemos encontrar que es un invariante topológico.
Entonces, en general, en este contexto de topología y cuántica, nosotros podemos encontrar invariantes topológicos. Y estos invariantes topológicos están relacionados con un campo vectorial A. Este campo vectorial A tiene toda la información de la geometría. Es decir, a partir de este campo vectorial nosotros podemos definir una conexión afín, y a partir de esta conexión afín nosotros prácticamente ya tenemos los elementos de la conexión. Podemos definir cosas como lo que es la torsión. También podemos definir el tensor de Riemann a partir de estos objetos, y también nosotros podemos definir la métrica del espacio, y por tanto nosotros podemos también calcular geodésicas, y también podemos calcular la homotopía. Nosotros, los grupos de homotopía, también podemos calcular los grupos de homología. Y entonces, cuando ya con nosotros calculamos todos los invariantes topológicos, lo que estamos realmente calculando es esta tau, que es la topología completa del espacio. Y entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué otros invariantes topológicos hay? Y hay muchos invariantes topológicos que, a pesar de que tenemos toda la herramienta matemática, pues todavía no tenemos toda la información de todo el sistema físico, en este caso cuántico. Y por tanto, esto de la topología en la cuántica no viene a completar todo lo que sabíamos, sino más bien viene a ahondar cada vez más las cosas que estos tipos de fenómenos que ya se han estado presentando y que se han estudiado por más de 100 años desde que apareció la cuántica, y aún así no podemos comprender completamente. Entonces la topología nos viene a ahondar todos estos sistemas físicos. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, desde el lenguaje de la topología en general, ¿existiría la forma de hacer una formulación de la física a partir de este lenguaje? Realmente no lo sé, pero hay muchos intentos, y se ha intentado desde la termodinámica, desde la segunda ley de la termodinámica, formulada por Carathéodory, y él propuso una segunda ley de la termodinámica muy bella desde un punto de vista puramente matemático y desde un punto de vista más topológico. Entonces, eso es lo que quería presentar. No sé si tengan dudas, espero que sí, muchas, y con mucho gusto les puedo contestar. Muchas gracias, Saúl. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede activar su micrófono, o en el chat puede escribirnos para que Saúl nos pueda ayudar, por favor. Ok, tenemos una. Es de Luis Galvez y nos pregunta: que se tenga un campo invariante topológicamente, ¿tiene algo que ver con que sea o no sea geométricamente? Isométricamente, bueno, un campo, este tipo de campos que yo definí aquí, no están directamente relacionados con la invariancia topológica. Lo que son invariantes topológicos son las cantidades que se miden, es decir, la vorticidad, la conductividad. Esos son los invariantes topológicos. Y bueno, la invariancia ante funciones continuas no es lo mismo que la invariancia bajo isometrías. Una isometría es una función continua, pero las funciones continuas no necesariamente tienen que ser funciones, unas funciones continuas no necesariamente tienen que ser isometrías. Un ejemplo son las homotesias, ¿no? Uno puede dilatar los objetos, transformar de dilatación, y en este caso no se conservan las medidas, pero lo que sí se conserva es la estructura topológica. Entonces las funciones continuas es lo que nos viene a ofrecer. Espero haber podido entender la pregunta y poder contestarla correctamente. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Ok, dice que sí, muchas gracias. Tenemos otra en el chat y nos pregunta Yasser, David Cruz:
¿podrías dar en términos generales las posibles aperturas que este campo nos da para la computación cuántica? Bueno, la computación cuántica pues está definida por los qubits, ¿no? Y bueno, no sabría decirle en este momento cuál es la relación de la topología en la computación cuántica. En este momento no. Pero lo que sí te puedo decir es que la formulación de la computación cuántica tiene su propia topología y por tanto tiene también su propia estructura, ¿no? Los qubits, pues, bueno, su formulación es básicamente agárrate las funciones de estado y agárrate con productos tensoriales, ¿no? Entonces, de estas funciones de estado. Entonces, los operadores lineales que actúan sobre las funciones de onda, pues estos operadores o estas compuertas lógicas dentro de la computación cuántica, pues están definidos desde una topología que podría ser la usual, pero tampoco es cuestión de trivializarlo. Igual nosotros podemos encontrar observables ahí dentro que sean invariantes topológicos. En este momento no sabría decirte, pero lo que sí te puedo decir es que también la computación cuántica tiene topología y nosotros sería cuestión de buscar cuáles serían los invariantes topológicos. Ok, muchas gracias. Tenemos una en Facebook, es de Pablo y nos pregunta, ¿sabes cómo medir experimentalmente la fase de Berry? Bueno, normalmente la fase de Berry pues se puede medir mediante patrones de interferencia. Eso es a lo que yo tengo entendido. Nunca he tenido una experiencia de cómo medir la fase de Berry yo experimentalmente que haya hecho el experimento. Pero normalmente a lo que tengo entendido es que se mide mediante patrones de interferencia. Entonces, si nosotros tenemos un fenómeno que presenta cierto patrón de interferencia y nosotros lo hacemos pasar por un proceso adiabático, entonces vamos a medir una fase de Berry si en nuestro fenómeno sucede algo como que se desplacen las líneas de interferencia, cosas así por el estilo. No tengo experiencia experimental, solamente tengo experiencia puramente teórica. Me gustaría alguna vez en la vida tener ese tipo de experiencia y bueno, eso es lo único que tengo en la mano de mi conocimiento. Okay. También nos pregunta, ¿sabes qué sucede con el invariante de Chern asociado a la conductividad en el modelo TKNN en presencia de desorden estático por un lado y de interacciones electrónicas? Bueno, debo de confesar de que sí soy un tanto ignorante en fenómenos como el efecto Hall cuántico, que pues, es una transición de fase del sistema cristalino. Sí soy ignorante porque, bueno, mi área de conocimiento es la superfluidez, más que nada la ecuación Gross-Pitayevsky, es lo que yo estoy trabajando actualmente. Y bueno, esto de lo de topología cuántica es porque justo lo encontramos en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, sí te puedo decir que no conozco a profundidad el fenómeno de efecto Ajanarov-Bohm. Te puedo hablar un poquito de los invariantes, de los invariantes de Chern, poquitito, pero pues ese es el objetivo, ¿no? Tratar de profundizar acerca de la física, ¿no? Y no tanto, o sea, yo lo que trato de hacer es ponerla a las manos a ustedes las matemáticas para que ustedes de alguna manera, en la parte que me complementen de la física, pues, podamos complementarlos, ¿no? Entonces sí me digo ignorante en profundizar el efecto Hall cuántico en esos contextos que me los plantean. Uh-huh. Muchas gracias y tenemos otra también que es de Luis Galvez y nos pregunta, en el efecto Bohm, ¿qué cambio geométrico en el solenoide haría que A deje de ser un campo invariante topológico? Bueno,
hay un defecto topológico. O sea, en el efecto Harnack-Bohm hay un defecto topológico por el solenoide. Entonces, para que nosotros tengamos un cambio topológico, pues le metemos otro solenoide. Ahí le estamos metiendo otra fase. Si le ponemos varios solenoides a este sistema, estamos cambiando la topología del sistema. En este caso, en el efecto Harnack-Bohm está muy relacionado con el grupo fundamental, ¿no? Entonces, el grupo fundamental es lo que nos está cuantizando, ¿no? Es el funtor que nos está relacionando la física con la topología. Entonces, ese funtor, cuando nosotros le metemos, o sea, cuando le metemos el solenoide, estamos pasando a un espacio simplemente, no, es, bueno, los espacios, se me olvidó este nombre, que tienen solamente un agujero, ¿no? Entonces, al momento de ponerles los solenoides, nosotros estamos metiéndole los agujeros a nuestro sistema. Y entonces, por tanto, nosotros podemos ver que su característica de Euler del espacio topológico es 0, o -1, -2, -3, conforme nosotros le vayamos poniendo los diferentes defectos topológicos. Entonces, de esa manera podemos cambiar la topología del sistema. Parece que ya no tenemos más preguntas. Si no, pues muchas gracias, Saúl. Muy interesante tu plática. Gracias por presentarnos tu tema. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que agradezco mucho que me hayan invitado aquí y que pueda compartir todo este conocimiento que pues aprendimos, bueno, que he aprendido a través del posgrado. Entonces, lo único que les puedo decir es que para meterse a topología cuántica no es necesario saber teoría de cuerdas, no es necesario meterse en cosas más abstractas, y pues en este contexto es algo, si bien matemáticamente es duro, pero nosotros tenemos un respaldo experimental que pues de ahí le podemos sacar un montonal de jugo, ¿no? Y sobre todo, o sea, esta es una parte, ¿no? Posteriormente lo más importante son las aplicaciones, ¿no? O sea, aplicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso ya es el segundo paso. Una vez que ya nosotros tenemos a la mano todas estas herramientas, pues el segundo paso es aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no?